latido de un corazón, tu voz sana y alivia, tu voz es milagro y acción. Tu voz pide justicia, pide pan, ternura y amor. Tu voz rompe fronteras, esa es nuestra voz. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira, nuestra voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, el presidente de la República dio declaraciones en el día de ayer. Y se podría colegir de parte de esas declaraciones que está pensando en hacer algunos cambios. Se habla insistentemente de la salida de Melvin Jiménez porque ella se considera que ya otra metidita de pata más y ya era suficiente, y que eso está afectando al presidente y está afectando al gobierno. Se están mencionando nombres de posibles sustitutos, o sea, me parece que se van a dar cambios importantes. Y siento al presidente en esa actitud y en esa tesitura, o sea, de hacer cambios. Y cambios fuertes tienen que empezar, pues obviamente, por la gente que ha sido más cuestionada, por la gente que debilita la labor del presidente. O sea, hay gente que debilita, hay gente que no fortalece, ¿sí? Así es. Y como todos... cuando hay algo bien hecho, pues hay mediciones de las cosas, ¿verdad? Esto estuvo bien, mira el resultado. Esto estuvo bien, mira el resultado. Otra vez, dice la gente aquí. Otra vez y otra vez y otra vez. Me parece, ¿verdad? Uno de los temas importantes en este momento y a los que alude el propio presidente de la República es el proyecto de ley de radio y televisión para reformar esta ley que tiene más de 50 años en nuestro país. Y se señala que el presidente ha dicho que va a pedirle a una comisión de notables que se inmiscuya, que analice, que señale puntos de vista sobre este proyecto. También se ha dicho que hay intentos de hacer otros proyectos de ley, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. 3 notables nombrará, una mujer y 2 hombres que le reportarán directamente a él y prepararán varios proyectos de ley sobre este campo. O sea, un cambio en esto. Yo voy a llamar a todos los notables, nos contestaron 3 por lo menos con los mensajes que pusimos, y vamos a conversar con ellos sobre qué piensan de esta decisión del presidente y qué piensan en particular del tema proyecto de ley de radio y televisión. Don Manrique Jiménez, abogado constitucionalista y administrativista, es el primer notable, porque formó parte del grupo que se nombró hace ya varios tiempo por parte de la expresidenta Laura Chinchilla. Nos da su punto de vista sobre el tema. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Buenos días, señoras y señores radioescuchas. Un placer saludarlos. Realmente muy preocupado con lo que está pasando en el país. Esto forma parte, digámoslo así, de lo que un gran autor, maestro y tutor mío en España, el profesor Eduardo García Enterrida, de grata memoria, señalaba que forma parte del derecho prebecariano, es decir, antes de la humanización del derecho penal, con un derecho rudimentario, un derecho deshumanizado, un derecho primitivo, que es precisamente el ejercicio de las potestades sancionadoras administrativas. Realmente hay que tener mucho cuidado en ese tratamiento, sobre todo si se están tocando temas tan álgidos, tan importantes para una democracia como es la libertad de expresión en términos amplios, que es la base precisamente de una democracia efectiva, que tiene que ver con la libertad de opinión, con la libertad de los medios de comunicación, etcétera. Me parece muy arriesgado, muy peligroso estas propuestas, además de que se deja en evidencia una serie de ocurrencias, subjetivismos, arbitrariedades, como por ejemplo sancionar por faltar a la verdad a través de un órgano administrativo, utilizar términos, conceptos jurídicos indeterminados, como es, por ejemplo,
la violación a las buenas costumbres, habría que definir qué se entiende por buena y qué se entiende por costumbre, etcétera. Todo eso forma parte de un elenco muy peligroso del ejercicio de potestades sancionadas administrativas que se ha convertido en muchos países en una verdadera espada de Damocles contra la democracia efectiva. Siempre he insistido en la necesidad de que en la Ley General de la Administración Pública se incorpore un libro tercero con la adaptación del libro primero y el libro segundo al respecto, para que se incluya todo el conjunto de principios rectores para la totalidad de la administración pública de lo que debe ser el procedimiento sancionatorio administrativo, donde se especifique muy bien qué se entiende por la tipicidad en materia administrativa tan propia del derecho penal, la prevalencia del principio de reserva legal en el régimen jurídico de los derechos fundamentales, que claramente está señalado en el artículo 19 de la Ley General de Administración Pública, el principio de legalidad tan importante en un Estado de Derecho, que es uno de los principios de la columna vertebral de estos estados que quedan subordinados al derecho escrito, del derecho no escrito, y no es un Estado contra el derecho, sobre el derecho, y a la vez es un derecho que está constituido de valores identificados en los derechos humanos. También la prohibición de la repetición de sanciones por los mismos hechos, lo que se llama en derecho el no bis in idem, que está a nivel constitucional en materia penal, pero que debe ser extendido a lo que es el derecho sancionatorio administrativo, incluyendo no solo los mismos hechos, sino también los mismos sujetos y la misma fundamentación jurídica, porque realmente hay situaciones donde puede coexistir ordenamientos jurídicos, tanto el administrativo como el penal, por ejemplo, y el penal debe lógicamente sobreponerse, al igual que la función jurisdiccional sobre la administrativa. Hay que tomar en cuenta que todas las conductas administrativas deben de estar sometidas necesariamente al control jurisdiccional. También la presunción de inocencia, es decir, la culpabilidad solamente puede darse en un Estado de Derecho y según los criterios incluso totalmente reiterados en derechos humanos a través de una sentencia firme y definitiva con carácter de cosa juzgada material. Y también, que es importante señalar, la aplicación irretroactiva de normas desfavorables y en contrario también la aplicación de las normas favorables en el tiempo, donde debe prevalecer los principios pro ciudadanos y pro libertad en caso de duda ante la aplicación del ordenamiento jurídico en el tiempo y espacio. Hay que tomar en consideración también que la ley comete un gravísimo error y la reforma lo reiteraba, se habla de revocación de las concesiones. No puede ser de revocación, porque si lo que se quiere es desconocer un derecho, no es por criterios de oportunidad, sino que sería por criterios de ilegalidad. Pero además de eso es importante señalar de que no se seguía los parámetros debidos para poder anular un derecho subjetivo declarado por la administración, como es el proceso contencioso administrativo de lesividad, o bien eventualmente el procedimiento que señala la Ley General de Administración Pública en cuanto a la anulación de oficio por parte de la administración frente a actos declarativos de derechos, pero que sean conductas administrativas, digámoslo así, nulas, de plena nulidad, de manera evidente y manifiesta. En fin, ha habido toda una serie de ocurrencias, subjetivismos, situaciones muy peligrosas, latentes, contra la democracia liberal, que es la que nosotros tenemos, democracia donde se respete los derechos fundamentales y las libertades públicas sin perjuicio de la dimensión social, y que efectivamente también se pueden convertir no solo en sanciones arbitrarias administrativas, que siempre deben de tener el control jurisdiccional, sino además en persecuciones políticas evidentes y notorias, como ha pasado en muchos países. Excelente, don Manrique. Muchísimas gracias. De verdad, detallado, y eso es importante, ¿verdad? Y en el nivel del que estamos hablando, don Vladimir de la Cruz, otro notable. ¿Qué piensa don Vladimir sobre el tema en este momento? Muchas gracias, Amelia, y muy buenos días a los queridos radioyentes. Bueno, yo también estoy preocupado por el intento del gobierno de modificar la ley de la que lo ha querido hacer. Don Vladimir, tenemos un momentito, un problema de audio. Ve a ver, Miguel, a ver ahora. Aló. Aló, tenemos un pequeño problema de audio. A ver, ahora. Aló. A ver, mejor, adelante. Yo también he estado preocupado por la forma como han querido modificar la ley de radiodifusión. Me parece que fue torpe y una manera de abordar el tema. Propuesta que está sugiriendo, porque todavía no ha hecho nada concreto, fue como
como una ocurrencia que se le planteó ayer al presidente de decir que va a convocar una de 3 personas, o si así hubiera sido. No, tenemos un problema, don Vladimir, no lo estamos escuchando bien. Está en un celular, don Vladimir. Tal vez lo podemos buscar en un número directo, qué pena, o sea, porque no se está escuchando y es una lástima. Mientras que tratamos de retomar, a ver, sigue igual. Ok, ya lo estamos llamando a don Vladimir para que pueda aportarnos en este sentido, porque me parece que es importante escucharlos. Me parece que ya tenemos a don Vladimir en un teléfono diferente. Don Vladimir, adelante, ahora sí. Digo, yo igualmente estoy preocupado por la forma como el gobierno quiso promover una nueva ley de prensa sin haber consultado adecuadamente los sectores interesados y en la forma en que lo ha hecho, obviamente parecía más bien una intromisión en el ámbito del control de las libertades públicas y sobre todo aquellas libertades que tienen que ver con expresión de opinión en medios de comunicación. La propuesta que como ocurrencia ayer se le dio al presidente de la República de señalar que desea nombrar una comisión de notables, así llamada por él, de 3 personas, pues debió haberla hecho hace mucho tiempo. Y quizás ese debió haber sido el camino inicial para haber intentado hacer la modernización de esa ley de prensa que data de 1954, pero que ha tenido una serie de reformas muy importantes en el curso de estos años, sobre todo porque han habido pronunciamientos de la Sala Constitucional que han garantizado justamente no solo el marco de las libertades públicas, sino también han ido precisando también los conceptos relacionados con la propia ley existente y han ido también añadiendo que hay un marco jurídico general y hay cosas técnicas que se han ido desarrollando después de 1954 que son cosas que pueden ser modificables fácilmente, mientras que el marco jurídico principal, el de las libertades, pues debe ser de mayor cuidado y atención, y siempre la Sala ha venido asegurando ese marco de ejercicio de libertades. Los medios de comunicación colectiva, sobre todo aquellos que son, estamos hablando de radio y televisión porque este proyecto de ley no se mete con prensa, son aquellos de libre y gratuito acceso que no deben encontrarse expuestos a decisiones ejecutivas, sobre todo de carácter coyuntural o de tipo político, que puedan poner bajo ningún motivo en peligro el ejercicio de las libertades, los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni tampoco deberían estar sujetas a restricciones económicas que puedan imponerse desde el poder. En ese sentido ya hay pronunciamientos importantes. Las objeciones a la propuesta de la ley que impulsa el Ministerio o a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Poder Ejecutivo, como se ha pretendido, pues no regula normativamente el sector radiodifusor en el buen sentido de la palabra. Hay puntos de vista de operación técnica y eficiente de servicio de radiodifusión, así como en las redes, donde ahí nos está aportando mucho. En cuanto a la integración de los miembros que propone el gobierno, pues no se ha dicho nada. Debieran ser sectores muy cuidadosamente representados si se trata de sectores o de personas muy calificadas, en este caso, por la naturaleza de lo que se quiere abordar, y sobre todo con una formación muy liberal. No se puede meter allí, obviamente, sectores muy conservadores, porque podrían caer justamente dentro de la tesitura de lo que quiere el Estado, hasta de regular costumbres, vocablos, expresiones, de definir qué es bueno, qué es malo. Hay peligros muy sustantivos en la forma como se ha ido impulsando esto por parte del gobierno. Muchísimas gracias a don Vladimir de la Cruz, y tenemos a don Rodolfo Pisa, quien también formó
parte de este grupo de notables, hablando de un grupo de notables que piensa integrar el presidente de la República en relación al tema de la ley de radio y televisión. ¿Cuál es su aporte a esta análisis que hacemos, don Rodolfo? Buenos días. Bueno, buenos días, doña Amelia, muy buenos días a todos los radioescuchas. He estado un poco resfriado, entonces mi voz saldrá afectada por esa condición. Me parece que obviamente lo primero es entender que la concesión de frecuencias de radio y televisión tiene muy poco que ver con la concesión de un tajo, con la concesión de una zona marítimo terrestre o de un transporte remunerado de personas. Es verdad que se usa el mismo concepto de permiso sobre uso de bienes públicos llamadas frecuencias de ondas radiomagnéticas, pero la realidad es que aquí está en juego la libertad de expresión. En la radio y la televisión, lo mismo que en los demás medios de comunicación, el país se juega la libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene que tener especial cuidado, es decir, es un derecho fundamental que no puede estar sujeto a permisos o a condiciones o a controles de contenido, por ejemplo. El anteproyecto de ley que se circuló particularmente tenía una cantidad importante de controles de contenido, es decir, de valorar qué son buenas costumbres, para quién y bajo qué condiciones, o valorar qué es la verdad en la difusión de una idea o un planteamiento. Entonces, ahí ya ocurre un primer problema de raíz, es decir, homologar la concesión de radio y televisión a la concesión de otro tipo de bienes que son radicalmente distintos. Pero además no es solo un tema de contenidos, es un tema de todo el modelo regulatorio, aunque le quitaran esa parte de los contenidos, como se dijo al principio. Todo el modelo regulatorio está fundado en regulaciones de orden reglamentario. Casi todas las normas decían, de acuerdo con la ley, los reglamentos y otras normas afines. Eso sujeta a los medios de comunicación radiales y televisivos a los criterios, al arbitrio de funcionarios que serían los encargados de regular la radio y la televisión. Y eso es muy peligroso, no solo porque existe el principio de reserva de ley. De acuerdo con el principio de reserva de ley, como bien lo decía don Manrique, hay materias, y la libertad es algo es esencial que sea parte de esa materia, que no se pueden regular por reglamento, que solo por ley se pueden regular, y regular no significa limitar ilimitadamente, sino que solo se pueden ordenar, pero no limitar en su contenido esencial. Lamentablemente el proyecto está lleno de ese tipo de normativa, y por supuesto que eso no es congruente con un Estado de Derecho y un país que cree, como lo que los costarricenses, en la libertad. De manera que ahí hay varios errores en cadena que se fueron cometiendo en relación con esa propuesta. Me parece muy bien que haya una comisión, pero recordar algunas cosas que son esenciales. Todo sistema es perfectible, pero cuidado con cambios radicales. Siempre se puede perfeccionar nuestro sistema de radio y televisión, es verdad, pero hemos tenido un sistema que, mal que bien, con todas sus virtudes y sus defectos, nos ha dado y nos ha garantizado la libertad durante estas últimas décadas. Existen radios religiosas, radios comunales, radios regionales, radios locales, radios con signo ideológico de un tipo y con signo ideológico del otro, radios nacionales, radios musicales, radios enfatizadas en el deporte. De manera que tenemos una amplia gama los costarricenses. Muchas gracias a don Rodolfo Pisa por su aporte. Nadie me ha dicho que para qué una comisión de notables, o nadie me ha dicho de los que he entrevistado que son notables.
quiénes podrían integrar la comisión, que eso me parece a mí también importante, porque, digamos, ¿se requiere o no se requiere un grupo de notables para este tema, para reformar la ley de radio y televisión? Por ejemplo, se menciona la relatoría de la Organización de Estados Americanos y según nos están informando, esta relatoría está conformada por gente chavista, por gente que defiende lo que está pasando en Venezuela. Entonces vamos a estar en las mismas. Podríamos llegar a estar en las mismas en una comisión de notables. ¿Quiénes podrían, si no son los notables, entonces asumir con conocimiento de causa un proyecto de ley? Hacerlo, el proyecto de ley y consensuarlo con el gobierno y otros sectores afectados para finalmente llevarlo al Congreso de la República. Y diríamos que con probabilidades de éxito, pues sin duda alguna las cámaras de medios, que son las que conocen el tema. Pero en fin, vamos a preguntarle a don Fabián Bolio qué piensa, don Fabián, quien también fue notable, qué piensa con esto de quién notable, por qué no aprovechar la experticia, el conocimiento y la práctica de un grupo como la Cámara de Medios. ¿Cómo ve usted al final esto de una nueva opción dentro de esto que se quiere reformar, que es la ley de radio y televisión, que el presidente dice, notables que me van a reportar directamente a mí? ¿Cómo ve el tema, don Fabián? Muy buenos días, doña Amelia, y a todos los radioescuchas. En realidad, la gran pregunta es, ¿cuál es el problema? Por eso yo creo que no se necesita ninguna redacción, y ninguna discusión, y ningún informe sobre libertad de expresión, porque en Costa Rica no existe un problema que resolver. No hay, por lo menos no lo conozco, nadie lo ha planteado, más que aquellos que los que se quejan de la prensa en el campo político, que ataca a los gobiernos o que expone, más bien diría yo, expone los problemas o los defectos o las graves omisiones de nuestros gobiernos. Entonces, a partir de la primera pregunta, que es que no hay, ¿cuál es el problema? Si no hay un problema en Costa Rica de libertad de expresión, no se necesita ninguna regulación desde el punto de vista del contenido y el ejercicio de esa libertad, que además, digo, es un instrumento de otras libertades. Por eso es tan importante a mantener en una democracia la libertad de expresión, porque no solo permite la fiscalización del gobierno, sino que además permite el ejercicio de otros derechos, de otras libertades. Entonces yo creo que se está equivocando, me parece a mí, el tema, que es más bien técnico. Lo que sí tenemos es una ley tal vez muy antigua en la parte de telecomunicaciones, la parte técnica científica. Por ejemplo, cuáles son y qué número y en qué distribución están las frecuencias de radio, televisión y de otros tipos, o para qué hay un plan nacional de atribución de frecuencias. Pero ¿a dónde están ubicadas? ¿Cómo se usan? ¿Cuál es el aspecto de tipo técnico, como la potencia, las regiones? ¿Pueden dividirse? ¿Pueden compartirse? ¿Qué tipo de servicio pueden prestar las diferentes emisoras desde el punto de vista técnico? Invasiones de una emisora a la otra, o de frecuencias. ¿Qué pasa con Internet, si es un medio de comunicación por Internet? Otro tema importantísimo, la identificación de las personas. Se identifica una persona que utiliza medios electrónicos o alguna frecuencia y luego ofende. Bueno, ¿y cómo hacer responsable a una persona que ofende, que insulta, que calumnia, si no se identifica? Temas de esos, que son más bien de tipo técnico, pueden ajustarse. El canon que se paga por una frecuencia, pero nada tiene que ver eso con la censura de contenidos, porque la censura de contenidos significa, como le dijo el presidente Obama al presidente Correa, que un funcionario público es el que decide. Y ahí es donde Costa Rica tiene que pararse y decir, no podemos aceptar los costarricenses que una libertad que es nuestra sea ejercida por un funcionario público de turno y diga, esta noticia no me gustó, esta comunicación, este anuncio, esta información no me gustó, esta opinión, y yo lo voy a sancionar a usted por lo que dijo, estaba equivocado o lo considera impreciso. Entonces creo, para terminar,
que si no hay un problema, como dice el dicho, si no está roto, no lo arregle. En materia de libertad de expresión no necesitamos ninguna ley, no necesitamos ninguna regulación de ningún tipo, pero en la parte técnica sí tenemos que modernizar la ley. Gracias a don Fabián Bolio, a don Rodolfo Pisa, a don Vladimir de la Cruz, a don Manrique Jiménez. Señores, vamos a ver qué piensa usted, que aquí es importante también. Ahí les dejamos estos elementos de juicio para que ustedes puedan conformar mejor también su pensamiento sobre un tema que, como ustedes oyen, cada vez con más claridad es súper importante. Y entonces aquí un poquito también el hecho de una comisión de notables, ¿para qué? ¿Quiénes serían los notables? ¿Que reportarían solo al presidente? ¿Cómo está ese tema? Ya escuchamos por lo menos estas primeras opiniones de parte de 4 que fueron notables en la pasada administración. No les sirvió de mucho ser notables porque ahora todo lo que hicieron, todo lo que estudiaron, todo lo que analizaron y todo, se quedó ahí. Y no ha pasado nada con lo que ellos plantearon también. Eso es algo digno de aportar. Gente que le donó ese tiempo y ese conocimiento al país para aportar de verdad algo que tuviera frutos, pero no ha tenido frutos. El otro día los escuchamos aquí y escuchamos sus preocupaciones en ese sentido.